Entonces, que a todos se nos ocurre de alguna manera levantarnos y decir como el mundo no se puede perder esta belleza. Selfie, y lo publicamos en la red. Entonces, de alguna manera estamos hiperconectados, estamos con información prácticamente instantánea, estamos de alguna manera abrumados de información, de desinformación, de malformación, sí, como información. Y es personas, como también cada uno de nosotros empieza a tener un perfil en la nube, en la red, y qué estamos desenvolviendo con ese perfil, ¿verdad? Particularmente en términos laborales, terminamos de publicando un montón de huevonadas y después queremos que nos tomen en serio para solicitar un trabajo. Y a partir de eso, bueno, ¿qué gestión estamos haciendo nosotros de nuestra propia imagen en términos de esa imagen en la red? Otro tema súper importante que ya está y otro que se viene, uno es el cambio climático, que se vuelve innegable, que es altamente contrastante. Vean este año súper loco, no sabemos si estamos en verano o en invierno, un día llueve, otro día no, y así. Y que próximamente se vienen diferentes cambios, ya sea a nivel legislativo, a nivel de adaptación, todo el tema que se le está dando mucha fuerza en la universidad de todo el componente ambiental, cómo eso se empieza a gestionar, nosotros desde la arquitectura, qué estamos haciendo al respecto para poder mitigar, para poder adaptarnos, para poder incluso solucionar algunos de estos temas. Y lo otro es la guerra del agua, en donde nosotros, nacidos en esta parte del mundo, somos bendecidos con una gran cantidad de agua potable. En la cuenca del Amazonas tiene cualquier cantidad de agua. Y en otros lugares como África, donde más bien el agua escasea, donde cada vez hay más restricciones de agua, donde cada vez hay menos lugares, menos nacimientos, y que el día de mañana se ya habla de la guerra del agua porque cuando una sociedad o un grupo poblacional no tiene un recurso, pues migra y va y lo busca. Entonces se habla de cómo de alguna manera de ciertas partes del mundo vendrán hacia acá, pues a veces a pedir o si no, simplemente a tomar el agua. Otra situación que vamos a encontrar feminismo y todo este tema de grandes mujeres que empiezan a tomar decisiones, a empoderarse, a liderar grandes empresas, grandes comunidades, grandes comisiones. Entonces tenemos, por ejemplo, una mujer liderando el Fondo Monetario Internacional, la señora Angela Merkel, que fue canciller de Alemania desde el 2005 hasta el 2021. Recientemente ya dijo como no más, pero igual por ahí anda rondando un poco digamos, como todo el campo político. Eh, la señora vicepresidenta de Estados Unidos, que no solo es mujer, sino también que viene de la comunidad afro, entonces es algo inédito en la historia de Estados Unidos. También una mujer liderando la Comisión Europea, todo lo que es la Unión Europea la está liderando una mujer. Entonces vean cómo se van empoderando un montón de mujeres, van llegando poco a poco al poder y vamos cambiando como sociedad esa visión de las mujeres solamente en la más bien mujeres que trabajan, mujeres que lideran, mujeres que toman decisiones importantes que cambian el mundo. De este lado también de Latinoamérica, tuvimos a Michelle Bachelet, está el caso de la primera ministra de Nueva Zelanda, que parece que estadísticamente hablando es la que mejor ha liderado todo el tema de la pandemia y muchísimos casos que podemos ir encontrando. Las mujeres cómo se empiezan a unir en temas, por ejemplo, de estos movimientos de Ni Una Más, de respeto, de Yo También, ¿verdad? Que empiezan a hacer movimientos que empiezan a ser cada vez más poderosos, cada vez generan más cambios, y los diferentes movimientos de diversidad que también vamos encontrando, que cada vez son más visibles, cada vez aglomeran más personas y cada vez empezamos a ampliar un poco la mirada en ese aspecto. Ciudades sostenibles, ciudades que empiezan a cambiar su manera, su visión, muchas veces basada en tecnología, de cómo
intentamos cuidar el ambiente, cómo intentamos ser más eficientes. Se empieza a encontrar el concepto de la ciudad de los 15 minutos, ¿verdad? En donde dentro de esos 15 minutos, ya sea en términos de caminar en bicicleta o en transporte público, cómo podemos encontrar todos los bienes y servicios necesarios para nuestra subsistencia. Entonces podemos ir a mercar, podemos ir a trabajar, podemos encontrar ocio, podemos encontrar diferentes aspectos a 15 minutos de nuestra vivienda. Entonces, a diferentes ciudades en el mundo están intentando adoptar este modelo para generar ciudades cada vez más eficientes, más sostenibles en el tiempo. También tenemos la guerra, nunca hemos sido ajenos a la guerra, la política de las superpotencias. Entonces, por ejemplo, hay un concepto que se empieza a manejar que es de Chindia, entonces en donde China e India se vuelven superpotencias, digamos, de población. Entre esos dos países unidos son prácticamente la mitad de la población del mundo. Entonces, claro, ellos lideran las tendencias de consumismo, de productos, de diferentes situaciones. Por ejemplo, en China, WhatsApp no existe, WhatsApp no es permitido. Hay otra plataforma con la cual ellos se comunican. Entonces, Facebook es más limitado. Todas las plataformas de redes sociales que nosotros conocemos, bueno, ellos como son muy buenos copiando e innovando, bueno, ellos tienen sus propias plataformas también. En términos de guerra, bueno, no es ningún misterio las diferentes guerras que ahorita están en el mundo. La que se vuelve más mediática de pronto es la de Ucrania, pero incluso aquí en el país hay una guerra interna que data ya de muchísimos años y que no tiene, parece que no va a tener fin pronto. Entonces, este tipo de situaciones que empiezan a desdibujar y a recomponer el mundo, se empiezan a recomponer las fronteras, se empiezan a diferenciar situaciones de consumo a nivel mundial. Y empezamos con el tema de la neoruralidad, en donde es un aspecto que se empieza a dar de diferentes maneras y que hay que empezar a abordar. Primero, tenemos la situación que nos albergó en la pandemia y el confinamiento, en donde los que pudieron se fueron a sus casas finca y se fueron a vivir allá un tiempo, mientras pasaba el tiempo de confinamiento. Entonces tenían como sus casas finca, digamos, con todas sus posibilidades. Pero también empieza a darse otro fenómeno, que es diferentes familias que se unen, se vuelven aliados y a partir de eso compran una propiedad, compran un terreno, un territorio y lo empiezan a modificar para generar unas comunidades más autosustentables, más a lo interno, cómo pueden empezar ellos mismos a producir su propia comida, cómo se vuelven con esa necesidad de salir de la ciudad, de salir de tanto ruido, tanto carro, tanto estrés, tantas diferentes situaciones que vivimos en la ciudad que a veces no nos encantan. Y que bueno, una manera de mirar la ruralidad es devolverse a ella, pero ojo, que también podemos perfectamente empezar a cometer los mismos errores de la ciudad en la ruralidad y terminamos con los mismos problemas. Y un poco lo que venimos a hablar hoy, la soberanía alimentaria, cómo cada vez más las personas son más conscientes del tema de la alimentación, la importancia, qué está sucediendo y qué pasa de aquí en adelante a partir de ese conocimiento que cada uno va adquiriendo. Y que mi intención ahorita también es plantearles una situación mundial y ver de nosotros, nuevamente, desde nuestro actuar personal, qué podemos ir mejorando, qué podemos ir actuando, qué podemos ir haciendo. Y una última megatendencia, que es el poder en pocas manos, que es el que nos da pie un poco al tema de soberanía alimentaria. Entonces, les pongo varios ejemplos. Tenemos Facebook y Twitter en términos de redes sociales. Ahora Facebook pues, se llama Meta. Tenemos Amazon en términos de originario como una biblioteca y que ahora es una mega empresa, empieza a distribuir bienes y servicios. Disney, que termina de alguna manera modificando y dictando la pauta en términos culturales de cómo crece la juventud, ¿verdad? Cómo crecen los niños que están viendo, qué valores se le están enseñando. Y Google, que inició como un buscador de información en Internet y ahora es un mega imperio que nos permite, incluso en este instante, podernos comunicar.
¿Qué pasa con estos? Bueno, son súper empresas que terminan modificando nuestra visión de mundo, terminan modificando las reglas bajo las cuales vamos a jugar este juego de la vida. Para poner un ejemplo, tanto Facebook como Twitter se dieron el lujo de sacar por completo de sus redes sociales al presidente de Estados Unidos, cuando en la historia del mundo habíamos tenido empresas con tanto poder que se pueden dar el lujo de simplemente bloquear al que se considera el líder de la nación más poderosa del mundo. Entonces uno dice, wow, tanto poder tienen estas redes sociales, ¿cómo es que no se regulan? Amazon define qué podemos comprar de alguna manera. Disney define qué podemos ver y Google define qué podemos buscar y qué no. Lo mismo pasa en términos de la alimentación. Estas cuatro empresas que seguramente de pronto Bayer la habrán escuchado nombrar, pero ChemChina, Corteva, Limagrain y Bayer en estos momentos controlan aproximadamente el 70% del mercado de las semillas en el mundo. Es decir, de la misma manera que estas anteriores empresas definían ciertos aspectos de nuestras vidas, estas cuatro empresas definen qué comemos y cómo lo comemos. En gran medida porque estas semillas son transgénicas, entonces crecen más rápido, crecen más grandes, no necesariamente crecen con más nutrientes. Se supone que son más fuertes, resistentes a las plagas. Entonces, entre ellos generan como este conglomerado que te venden la semilla, te venden los agroquímicos para generar esa resistencia a las plagas. Y así es como estamos funcionando. Entonces, por ejemplo, creo que fue en el 2010, Bayer compró Monsanto, que Monsanto de pronto en ese momento era la empresa más grande de transgénicos de semillas en su momento, y Bayer dijo, no, venga, yo la compro. Y Bayer ya de por sí producía los agroquímicos. Entonces vean cómo poco a poco estas megacorporaciones se van haciendo de cada vez más poder. ¿Y qué implicaciones empieza a tener esto? Bueno, tenemos tres granos, tenemos el maíz, el arroz y el trigo. Entre esos tres tenemos el 50% de las calorías que nos consumimos hoy. Y ahí es como la invitación a reflexionen qué comieron hoy. ¿Comieron maíz, arroz o trigo? Muy probablemente. Si a eso le sumamos la papa, la cebada, la soya, el aceite de palma y el azúcar, ya estamos sumando el 75% de las calorías que nos consumimos diariamente en el planeta. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, aquí les estoy mostrando 8 alimentos esenciales de nuestra dieta diaria. Y si les digo que hace muchos años, cuando empezó la especie humana, teníamos alrededor de 6.000 especies de plantas que consumía la especie humana y hoy consumimos, ¿okay?, entre 8 y 9, básicamente. Entonces, se vuelve como muy contradictorio, ¿verdad? De tener esa gran variedad de especies, ahora tenemos unas muy poquitas. Aquí viene una pregunta retórica un poco diferente, hacer un pequeño paréntesis de, venga, ¿a quién le gusta la cerveza? Pues, probablemente a muchos de nosotros, pues a mí me encanta la cerveza. Entonces vean la gran variedad de cerveza que tenemos por ahí. Estas no son marcas, son tipos de cerveza. Entonces hay una gran variedad que podríamos estar degustando, que los invito a que vayan a degustar. Pero ¿qué pasa si llegara una empresa que controla todo el tema de la cerveza y dice, no, sabe que usted solo puede tomar una y solo puede tomar esta? ¿Qué pensarían? Es lo mismo que decir, venga, en el tiempo había muchos tipos, muchas especies de trigo, pero ahora yo solo lo dejo comer una. Yo solo voy a producir una. Entonces empezamos con el tema de los monocultivos y empezamos con otro montón de situaciones que nos vienen, digamos, acompañando en estos tiempos. Para poner un ejemplo concreto, el aceite de palma se cultiva a través de palmas que se siembran por hectáreas de hectáreas de hectáreas. ¿Y qué sucede con ese aceite de palma? Resulta que en esos lugares usualmente el ecosistema se acaba, solo hay aceite de palma. Y usualmente uno va a un bosque, uno va a la selva y escucha cualquier cantidad de sonidos.
hay insectos, hay aves, hay ruidos que uno no sabe qué son, hojas que se mueven. Bueno, si uno va a este tipo de plantaciones, uno escucha un gran silencio, porque no hay nada. No hay pájaros, no hay insectos, no hay nada. Y eso se vuelve un problema porque también en temas de polinización necesitamos insectos para que polinicen y que se siga dando la vida en otras partes. Y llegamos al punto de la ridiculez de que pues, hay personas en el mundo gastando dinero, mucho dinero, intentando entrenar moscas para que se comporten como abejas, porque las abejas ya en ciertos territorios no existen. Y por ende la polinización termina ahí. Y la polinización, pues entonces toca hacerlo de manera manual, que también es otra. Contratan personas que vayan polinizando las diferentes flores. Este tipo de monocultivos entonces lleva a este tipo de situaciones. Un ejemplo claro. En el año 2000, estos son dos fotos de la NASA, nos empiezan a decir en el Gran Chaco, Argentina, bueno, es el bosque más grande de Sudamérica, y empezamos a ver 19 años después cómo la mancha urbana fue creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando uno se pone a preguntarse, bueno, ¿y esto por qué? Resulta que Argentina es el tercer productor mundial de soya. Y además, grandes productores de ganado. Entonces, mucho de ese ganado se termina alimentando con soya para poder generar un cierto tipo de calidad en la carne. Entonces, poco a poco se va generando más presión sobre el ambiente, se va deforestando, se van quitando árboles, se va sustituyendo por soya, se va sustituyendo por ganado. Y una de las cosas particulares que pasa en Argentina es que ellos empezaron a ver el mapa mundi diferente y en vez de ver a China por allá a lo lejos en el este, dieron, y si vemos para el otro lado, ¿qué? Entonces ellos ven a China desde el oeste y dicen, hey, usted necesita carne, yo tengo carne, yo se la vendo. Y hoy día la gran mayoría de la carne que exporta Argentina se va para suplir todo el mercado asiático. Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasa en Amazonas, en Colombia? Resulta que también la deforestación anda por estos lados y anda más o menos por las mismas razones. Temas de ganadería, temas de tala ilegal. Entonces, para ponerles un dato, entre el 2020 y el 2021, el equivalente a todo lo que conocemos como el área metropolitana fue deforestado en el Amazonas, solo en 2 años. Entonces, imagínense la gran cantidad de área que se va perdiendo en el tiempo. Eso nos lleva, el tema de los monocultivos, a un tema de nutrientes. Porque los monocultivos no ayudan a que la tierra se regenere. Entonces resulta que los nutrientes que se podían consumir en 1920, hoy, con la misma cantidad de comida, nos estamos consumiendo entre el 10 y el 25% de esos nutrientes. O, por ejemplo, si en 1920 nos comíamos una naranja, al día de hoy, para obtener los mismos nutrientes, tendríamos que comernos 8. Y eso tiene otras implicaciones en términos del azúcar que no voy a entrar en este momento. Podríamos hablar ahí en la sección de preguntas. Aproximadamente el 71% del suelo del planeta ya está cultivado y se cultiva a grandes hectáreas en temas de monocultivos. Y ya la FAO, que es la Organización de Bosques y Agricultura de la ONU, empieza a estimar que nos quedan entre 60 y 80 cosechas en calidad de la tierra. O sea que ya después de eso ya simplemente no vamos a poder cultivar nada por el mal estado de la tierra. Eso significa que en 40 o 45 años ya no podríamos cultivar nada porque simplemente no va a crecer. Ya la planta no va a tener nutrientes en la tierra para poder crecer. Otro tema ya más específico de Colombia. Resulta que en Colombia se consumen 7 millones de toneladas anuales de maíz, de las cuales 5 son importadas. Y uno pensaría, bueno, en un país tan arepero, de pronto es que, pues sí, hay que hacer muchas arepas. No, pero no es tan así. El 97% de ese maíz se van a alimentar pollos. Entonces uno dice, ¿y por qué pollos? Bueno, porque somos muy consumidores de pollo. Entonces les presento cómo ha variado el pollo en el tiempo. Cuando empezó en 1950, bueno, no empezó, pero por allá en 1957, un pollo a los 56 días
pesaba un poquito menos de 1 kilo. En el 78, 1,800 kg, y ya para el 2005 está pesando casi 4,5 kilos, 4,2 kilos. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Bueno, poco a poco han venido modificando el pollo en términos genéticos, pero en términos también de su propia producción. Entonces él solito también ha ido transformándose a ser un pollo mucho más robusto en el pecho, con menos patas, que crece mucho más rápido. Entonces incluso al día de hoy nos comemos un pollo de 30 días. Imagínese un animal de cualquier especie a los 30 días y uno dice, venga ya, listo, comida. No tiene como mucho sentido. Y claro, y es que le empiezan a inyectar hormonas, empiezan a inyectar antibióticos y eso se vuelve toda una gestión de infraestructura y de mercadotecnia para poder generar ese pollo lo más grande posible en el menor tiempo posible, porque hay que suplir una demanda cada vez más creciente. Entonces eso nos lleva a una situación un poco compleja, porque si uno empieza a analizar la comida como un todo, resulta que el 98,8% de la comida que publicitan ni siquiera es saludable. Y el 86% ni siquiera es recomendada para niños. Imagínense la locura en la que vivimos, en donde uno va a un supermercado y hay una sección de comida saludable. O sea que todo lo demás no es saludable. Bueno, parece que sí, no es saludable. Entonces ese 86% se los pongo en una imagen. ¿Cuántos de ustedes desayunaron cereal hoy? El cereal es un invento de mercadotecnia. No tiene ningún valor nutricional. Y entonces le vendemos los cereales a los niños como el súper desayuno, pero alimentariamente hablando, ni siquiera es recomendado para ellos. Eso por el lado de la calidad de los alimentos. ¿Qué pasa con el planeta? Entonces, empecemos a ver algunas gráficas para explicarles un poco el impacto de la alimentación en el planeta. Ciertamente nosotros como arquitectos y parte de la industria de la construcción tenemos gran responsabilidad. Vean, es ese gran 73% que tiene que ver con el gasto energético que se da en el planeta. Entonces el 73% de las emisiones se van en esa energía, pero también casi el 20% se nos va en todo lo que tiene que ver con la comida. Entonces aquí se los desgloso un poquito más. Entonces, a grandes rasgos, el 26% de las emisiones del planeta anuales tienen que ver con comida. Entonces, en la parte de arriba vemos el 18% en la cadena de distribución, tenemos un 31% en todo lo que tiene que ver con ganadería en todas sus versiones y la piscicultura. Después tenemos todo lo que es la producción como tal de diferentes cultivos y el 24% de lo que se refiere al uso de la tierra. Entonces, ¿qué emisiones empieza a generarse a partir de la tierra? Pongamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si empezamos a ver esto en función de cada uno de los alimentos? Entonces, en primer lugar de las emisiones, entonces es un listado de diferentes alimentos y su equivalente en kilogramos de dióxido de carbono emitidos anualmente. No, perdón, anualmente no, sino por kilogramo de producto. Entonces, para producir 1 kilogramo de carne de res se emiten 60 kilogramos de dióxido de carbono, en donde la gran mayoría se va en toda la parte agrícola, que lo que se habla es como del metano que producen las reses, en buena medida por eruptos, ¿verdad? Eso es por lo menos la información que se tiene. Y ven que seguidamente sigue el cordero y las ovejas en 24 kilogramos de CO2 por cada kilo de carne. O sea que hay una enorme diferencia entre la carne de res y las siguientes variables. Entonces, en tercer lugar está el queso, en cuarto lugar está la carne más asociada en términos del ganado de leche, sigue el chocolate, el café, para los cafeteros también el café aparentemente no es muy saludable para el ambiente. En términos de la carne, tenemos la carne de cerdo con 7 kilogramos y bueno, y ahí nos vamos con diferentes alimentos. Pero vean el impacto enorme que generan las reses en el ambiente, en donde se habla de que para generar 1 kilo de carne, no solo son esas 60 kilogramos de dióxido de carbono en emisiones, sino que se necesitan 7 kilos de soya.
Entonces la pregunta ahí era, bueno, ¿cuántos son 7 kilos de soya en territorio? Bueno, esos 7 kilos de soya son 25 metros cuadrados de plantación. Significa que por cada kilo de res se invierten 25 metros cuadrados de territorio para sembrar soya, para poder cultivarla y después dársela al ganado. Entonces uno dice, no es solo el ganado acaparando tierra, también es la soya que se le da de comer, que también necesita grandes extensiones de tierra. Y eso empieza a explicar todo el fenómeno que les planteaba anteriormente en Argentina. Ahora, no solo tenemos emisiones a partir de lo que nos comemos, también tenemos emisiones a partir de lo que no nos comemos. Entonces resulta que el 6% de las emisiones anuales del planeta tienen que ver con comida que nunca se consumió, comida que se perdió en la cadena de todo el tema de transporte a los supermercados, y también todo lo que el consumidor no logró consumir en términos de, bueno, compré unos tomates y se me pusieron malos, entonces los desecho, y así sucesivamente. Entonces hay una gran responsabilidad en todo el sistema por diferentes situaciones. Salgámonos un poquito de las emisiones y vayámonos a otro espectro. ¿Cómo hablar de soberanía alimentaria cuando son aproximadamente 10 empresas multinacionales las que controlan realmente qué es lo que nos comemos, más allá de estas empresas que proveen las semillas? Entonces, de pronto aquí hay unas marcas que no conocen, pero otras sí, todas están asociadas a algún producto que hemos consumido en la vida. Entonces tenemos a Nestlé, PepsiCo, General Mills, Kellogg's, Associated British Foods, Mondelez, Mars, Danone, Unilever, Coca-Cola. Bueno, cada una de esas tiene sus ramificaciones y empiezan a vendernos diferentes productos con diferentes marcas. Entonces, muchas de estas cosas las hemos consumido en algún momento. ¿Y qué pasa? No solo ellos controlan lo que nos comemos, sino también que hay un tema desde el empaquetado de todos esos productos. Todos estos productos vienen en algún tipo de empaque. Y bueno, entonces les presento, por lo menos para el año 2020, los más grandes contaminantes de plástico en el planeta. Y empezamos a reconocer que algunas de esas marcas se repiten en términos de la industria alimentaria. Entonces, la número 1, Coca-Cola. Entonces, cada vez que compramos un producto de Coca-Cola, le aportamos plástico al ambiente. PepsiCo, número 2, y la diferencia entre Coca-Cola y PepsiCo es enorme. Nestlé, número 3, Unilever, que no necesariamente tiene que ver con comida, Mondelez sí, Mars sí, P&G no, Philip Morris, Colgate-Palmolive, Perfetti. Entonces, de estas 10, 6 tienen que ver con la industria de la alimentación. Entonces, ahí hay un tema que también hay que abordar. ¿Por qué? Bueno, no solamente el plástico que empezamos a encontrar en el ambiente. Resulta que ya han venido investigando y se dieron cuenta de que nosotros nos consumimos semanalmente el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico en términos de microplástico. Y eso todavía no sabemos qué situaciones le podrá generar en términos de salud al cuerpo en el tiempo. Y no solo eso, sino que muy recientemente descubrieron microplástico en la sangre de las personas. Microplástico que viene, al final de cuentas, de todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros interactuamos, todo lo que nosotros consumimos. Entonces, los dejo aquí un poco con esta reflexión que nos mostraban en la maestría en su momento y que me marcó mucho, por eso es una manera de cómo ver el consumismo que tenemos sobre el planeta. Entonces dice, algo para pensar. La Tierra tiene 4.6 billones de años de edad. Entonces, como nosotros no tenemos ni idea de cuánto es eso, entonces escalémoslo un poquito. Digamos que de esos 4.6 billones son 46 años. Significa que nosotros como especie humana, que ya de por sí tenemos miles de años en el planeta, habríamos estado por 4 horas. Nuestra revolución industrial empezó hace 1 minuto y en ese minuto ya nos devastamos el 50% de los bosques del planeta. Pues claramente eso no es sostenible. Entonces la invitación es un poco a que soñemos diferente. Soñar diferente, ¿por qué? Bueno, porque no es solamente toda esta devastación que generamos en el planeta.
Resulta que una ciudad como Londres, que no es tan diferente a Medellín, tiene lo que se denomina la anarquía en 9 comidas. Si por alguna razón Londres queda incomunicada del exterior, se queda sin poder suplir alimentos a la ciudad, similar a Medellín. Pues, ¿cuántas comidas realmente se producen en Medellín? Y ellos tienen capacidad instalada para alimentar a su población solamente 9 comidas. Son 3 días. O sea que si esa comunicación con el exterior no se restablece en 3 días, bueno, anarquía. La gente se queda sin comida. Así de sencillo. Y no podemos ser ajenos a todas las situaciones mundiales que empiezan a suceder. Entonces resulta que la guerra en Ucrania, si combinamos las producciones de Rusia y Ucrania, ambos contabilizan el 30% del trigo mundial. Y como ya les venía diciendo desde antes, el trigo es dentro de esos 50% de calorías diarias que vamos consumiendo. Significa que próximamente vamos a tener una escasez de trigo en el mundo y ya el Banco Mundial empieza a estimar, como si no lo tuviéramos un poco feo ahorita en Colombia, que va a haber un incremento general en los alimentos de un 37%. Entonces, vean, un acontecimiento que sucede al otro lado del mundo y tiene repercusiones directas en la economía colombiana y en la economía mundial. Nosotros no necesariamente importamos directamente de Ucrania el trigo, pero se vuelve un problema cuando el mercado está tan globalizado y depende de precios internacionales de las diferentes cosas. Entonces, para dejar un poco el terrorismo informativo, les presento diferentes situaciones que podemos empezar a soñar. Les voy a presentar 2 ejemplos de estudio Precht, que es un estudio de arquitectura en Austria, que piensa un poco diferente. Y que estoy seguro que hay proyectos en Colombia de esta índole, pero no son tan conocidos, y por eso es que les presento uno de esta índole, en donde la casa Yin Yang se plantea para cultivar. Entonces, este es un modelo que se podría empezar a explorar en términos de neoruralidad. Cómo empezamos a conquistar el territorio rural y nos volvemos cada vez más independientes en términos de nuestra propia alimentación. Y no significa que nosotros como tal tenemos que aprender a cultivar y tenemos que aprender a ser campesinos y tenemos que hacer todo ese esfuerzo y quebrarnos el lomo sembrando todo. No, no necesariamente. Pero tenemos que empezar a pensar diferente en el sentido de dejar de depender de situaciones externas que nos definan qué podemos y qué no podemos comer. Porque al final de cuentas lo que está en juego es nuestra propia nutrición. Y se habla que por tan mala nutrición que vamos teniendo en el camino, en pocas generaciones, no podremos aguantar ni siquiera un pequeño resfriado, una pequeña gripa, porque el sistema inmune va a estar tan deteriorado por la falta de nutrientes que simplemente no lo vamos a lograr. Entonces es empezar a tener este tipo de escenarios en donde se involucra la arquitectura, en donde la pensamos diferente, en donde tenemos esa posibilidad de tener esa soberanía alimentaria, de no depender solamente de lo que nos ofrecen en el supermercado, porque eso no es soberanía. Si uno quiere algo que no vende en el supermercado, pues simplemente no lo puede comprar. Es así de sencillo. Uno cree que tiene muchas opciones y al final realmente son pocas. Vean que si uno quisiera cultivar o crecer un trigo que no dice el mercado, que no tiene la semilla, pues simplemente no lo puedes sembrar, no lo puedes cosechar eventualmente. No solamente en términos de neoruralidad, también hablemos de las ciudades. Entonces, de la misma manera, el mismo estudio de arquitectura plantea posibles soluciones para enfrentar estas problemáticas. Cómo yo puedo empezar a tener sistemas modulares en donde puedo empezar a crecer, en donde puedo empezar a cultivar, entonces puedo empezar a hacerme dueño de mi propia alimentación, en donde la escala se vuelve barrial, no se vuelve nacional ni internacional. Dentro del barrio mismo se puede empezar a gestionar la alimentación y se puede empezar a visualizar otro tipo de situaciones. Este tipo de escenarios se pueden entonces volver cada vez más comunes, no necesariamente en la vegetación por la vegetación, cuando a veces vemos en algunos proyectos que se diseñan, que simplemente le ponen
pues vegetación para el verde y que disminuye la temperatura, sino como una vegetación mucho más consciente en las diferentes especies que nos pueden nutrir, en las diferentes especies que efectivamente podemos cultivar de acuerdo a nuestro clima, de acuerdo a nuestras tendencias, de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a comer. Y podemos visualizar diferentes modelos en donde yo podría visitar un edificio y tener una zona comercial inferior en donde me venden productos frescos que cultivaron, por ejemplo, en la azotea, en una terraza, en un balcón, en la cocina de uno de los habitantes, pues no sé, todas esas posibilidades que se pueden empezar a vislumbrar. Si alguien es aficionado a los tomates, bueno, cultive tomates y después los intercambia por papas en otro lado y cosas por el estilo. Y en donde se pueden empezar a eh, dimensionar e imaginar situaciones de escala más barrial, en donde cada barrio se empieza a asociar, se empieza a organizar. ¿Y qué pretende también este tipo de condiciones? Bueno, ¿qué pasa con la parte más social del asunto? En donde empezamos a interactuar realmente con el vecino y no solamente lo vemos por ahí por el pasillo o nos lo encontramos de manera incómoda en el ascensor, sino que tenemos un bien común que cuidamos ambos, que cuidamos todos y que podemos empezar a replicar en el tiempo y que esto al final puede ser una inversión que se puede rentabilizar, que se puede comercializar, que no necesariamente es como esta utopía hippie de simplemente sembremos nuestra propia comida y salgámonos del sistema. No, lo que hay que cambiar es el sistema porque el sistema está roto, el sistema se vuelve muy frágil. Si nosotros hacemos monocultivos de gran extensión y por una u otra razón hay una peste, todo el monocultivo se fue y perdimos toda la cosecha y hay un montón de alimento que no se podrá consumir y eso tendrá unas consecuencias también sobre los diferentes entornos. Entonces la invitación es como a soñar diferente y ver cómo nos vemos de manera individual como actores dentro de este mundo en el que vivimos, que tiene estas características, que tiene estas situaciones que están teniendo y qué vamos a hacer al respecto, cómo nos vamos a acoplar. Muchas gracias. Bueno, Alejo, no. Yo creo que en nombre de todos te agradecemos mucho. Quedamos muy preocupados, pues yo no sé, nosotros, yo quedo muy preocupada. Eh, pero antes de dar paso a las preguntas, me gustaría como hacer una reflexión sobre también lo sorprendente que es la arquitectura en términos de el montón de temas que abarca, ¿cierto? Porque algún asistente distraído podría haber pensado, ¿en qué charla me metí? O sea, esto no era, yo creo que me confundí de link, ¿cierto? Pero realmente no. O sea, esto es un tema que nos compete a todos y como nos mostraste en las últimas diapositivas, tiene también un poco un lado amable, tiene también un lado positivo y sobre todo un lado que nos compete a todos y que nos pone a todos a trabajar. No solamente desde el punto de vista de la arquitectura, por supuesto, sino también como ciudadanos y como personas pues, que tenemos que comer. Eh, entonces, nada, yo te agradezco mucho, es una apertura de ojos y de mente tremenda. Y es también ese tema de empezar a ver la arquitectura en perspectiva. O sea, no podemos seguir diseñando para hoy, obviamente no podemos seguir diseñando para el ayer, pero para hoy tampoco es pertinente porque nuestros productos son productos que digamos que cada vez son más resistentes al tiempo y entonces deben empezar a ser mucho más pertinentes de aquí en adelante durante un montón de tiempo, pase lo que pase, sobre todo este tipo de cosas, pues que espacialmente tendrían que tener unas repercusiones en las edificaciones. Les recuerdo a los asistentes entonces que en el chat están los 3 links, el lugar donde pueden hacer sus preguntas, el Google Forms de inscripción para quienes aún no se habían inscrito y la encuesta de satisfacción. Mientras Angélica le doy la palabra, yo voy a revisar entonces el Padlet a ver qué otras preguntas hay. Adelante, Angélica. Hola. Hola. Bueno, yo estoy acá así como
procesando un poco cuánta información tú nos compartiste y ahorita pensaba, más allá de que tengo o no tengo preguntas, creo que todavía estoy como en el momento de, espérate, o sea, es que todo lo que como me hace daño, o sea, todo, me va a morir ya mismo. Ujú. Entonces es como más que una pregunta, es como mi posición, pues como lo que lograste en mí, Alejo, básicamente es como darme un choque con la realidad, ¿cierto? Y como también intentar, tengo que cambiar un montón de cosas, o sea, tengo que cambiar mi alimentación, tengo que procurar pues como estar mucho más atenta y pendiente a todo lo que hay detrás de lo que consumo frecuentemente y también mi aporte, y ya esto sí es como más desde la arquitectura, la educación, pues como todo lo que hago cotidianamente para que todos nos demos cuenta, porque es que uno va como tipo zombie, si quiero pollo, pues o sea, yo soy alguien que regularmente come pollo, es más, creo que ya casi me salen alas y mira como la información que tú nos dabas ahorita, yo era como muerta, muerta, muertica, pues o sea, como que por donde mire, pues de qué me alimento entonces. Es es complejo porque lo hemos complejizado. Antes era más sencillo. El otro día mi suegra me preguntaba, pero pues yo crecí comiendo lo que había, ¿verdad? Y claro, lo que había hace 50 años era mucho más sano. Esa es la diferencia. Entonces ahora todo viene en un bendito paquetito. Entonces eso produce o tiene dos variables importantes. Uno, qué tan procesado está ese alimento, ¿verdad? Que ese paquetito, para ponerles un ejemplo muy concreto, hace poco, creo que fue la semana pasada en México, retiraron de todos los supermercados todo lo que era Coca-Cola, Doritos y todas esas cosas, porque no cumplieron con la ley de poner en su empaque, esto es un producto alto en sodio, esto es un producto alto en azúcar, esto es un producto no sé qué, porque allá la ley los exige a poner ese tipo de etiquetas. Entonces, claro, cuando vos tenés enfrente que te dicen, este producto es alto en azúcar y es nocivo para su salud, pues no lo vas a consumir. O puede que sí, pero no necesariamente con la misma frecuencia. Entonces, cuando uno es más consciente de todo el proceso que hubo detrás de ese alimento, uno se la pregunta dos veces. No significa que yo no me como unas papitas, que yo no me como unos doritos, porque me encantan los doritos, simplemente que me los como, siempre me comía un paquete a la semana, ahora me como un paquete al año, ¿verdad? Eso es como la gran diferencia, no es como que no pueda realmente eh, consumir este tipo de situaciones, simplemente que se volvió el día a día, ¿verdad? Entonces una parte es la nutricional y después es, bueno, ¿qué haces con el bendito paquetito? Hay que botarlo en algún lado y eventualmente por la manera en cómo gestionamos los residuos en el mundo, pero bueno, hagámoslo un poco más local, eso siempre termina en el mar o en un relleno sanitario donde va a permanecer por muchísimos años. Entonces, la reflexión es más como de, bueno, sí, desde la arquitectura hay una parte importante. Cómo nosotros desde el diseño podemos propiciar un cambio. Porque vos no podés sembrar donde no tenés espacio para sembrar. Es así de sencillo. Y nosotros diseñamos el espacio. Nosotros determinamos esas situaciones. Entonces, cuando yo estoy diseñando una unidad habitacional de interés social y digo, no, la cubierta va a ser para, por ejemplo, recolección de aguas lluvias, van a tener unos jardines, unas zonas de juego, unas zonas de huertas, unas zonas, etcétera, 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 ahí empieza el cambio. Entonces, cuando una persona dice, en mi apartamento yo tengo la posibilidad, porque tengo una jardinera generosa para sembrar unos tomates, uno dice, ah, bueno, entonces voy a aprovechar y en vez de tener un montón de suculentas, que es lo que muchos tenemos, ¿verdad? Tenemos algo un poco más productivo. Y yo lo acepto, hay un montón de suculentas en mi casa y las adoro, pero también me encantaría tener un montón de tomates. Y ahora como está el precio de la papa, también sembremos unas papitas por ahí, ¿verdad? Entonces es como reflexionar mucho desde ese aspecto, ser más conscientes, es realmente como el mensaje, tanto a nivel personal como profesional, qué es lo que estamos propiciando desde nuestros diseños y cómo lo vamos a gestionar, porque al final no es
como así, yo le pongo la jardinerita y usted siempre las cosas, no, o sea, hay toda una maquinaria detrás, porque eso tiene que ser viable desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental, cómo empezamos a gestionar el territorio de una manera más efectiva y que el día de mañana yo pueda tener amigos en el edificio de al lado y decir, venga, ya le llego con unos aguacates recién cosechados, vamos a hacer un guacamole y usted va a bajar sus tomates y vamos a hacer un pico de gallo y nos vamos a comer unos tacos de cochinita. Ah, maravilloso. Y empezamos a tejer también en términos sociales algo diferente, porque también, seamos sinceros, ¿cuántos vecinos conocemos nosotros en las unidades donde vivimos? Es una tristeza, porque además desde la arquitectura no propiciamos esos encuentros más espontáneos. Entonces, si yo conozco al vecino que siembra tomates y le digo, hey, me vas a pasar un par de tomates, mira, te viene un par de zanahorias. Ah, entonces ya la cosa es diferente. Y mira, ¿y vos qué haces? Ah, tenés un perrito, ay, qué bacano, ¿verdad? Y uno empieza a interactuar con el vecino y ya la situación empieza a cambiar un poco. Porque también una parte que no toco para nada en la charla, pero se los digo de una vez es que falta de empatía nos falta en esta sociedad. Pero por supuesto, ¿cómo vamos a generar empatía con alguien que yo ni siquiera conozco? Que ni sé cómo se llama. Y que al parecer no me interesa conocer. También. Entonces estamos hiperconectados a través de la virtualidad, a través de este aparatico. Pero Dios guarde nos saluden en la calle, porque qué susto. No me salude, mejor mensajeme. Y también eso, mensajeme, no me llame. Y no me mande audios. No. O escucha los audios en 1.5, o peor, en 2. También. Bueno, Alejo, por aquí hay otra pregunta que yo creo que son varias preguntas juntas. Dice así, en cuanto a soberanía alimentaria, ¿cuál es la responsabilidad y frente a tomar por parte de nosotros, supongo, cuál es nuestra responsabilidad y además, pues, qué debemos hacer como consumidores? Y además, ¿cómo es que Colombia pasó de ser un productor de muchos alimentos a tener que importar alimentos? ¿Cómo afecta esto el desarrollo y la economía rural? Ah, esa está muy bonita esa pregunta. Bueno, primero como consumidores, ¿qué estamos comiendo? Es básicamente la pregunta. ¿Qué estamos comiendo? Entonces uno puede decir, es que yo no puedo consumir algo que no me vendan. Correcto. Pero en la ciudad, o no necesariamente en la ciudad, pero podemos encontrar situaciones en donde podemos comer comida orgánica. Podemos ya tener acceso a vegetales orgánicos. Entonces, situaciones que no vienen con pesticidas, que no vienen con transgénicos, que no vienen con un montón de cosas. Eso por un lado. El otro día escuchaba una versión del asunto donde decía, es que también la comida orgánica no es la solución. Porque si el día de hoy cambiáramos toda la alimentación a orgánica, tendríamos 50% menos de comida. Entonces no nos alcanza la comida. Ah, bueno, eso es otro tema. Entonces la soberanía alimentaria para mí es no necesariamente como tengo que comer todo orgánico, no, tengo que ser más consciente de lo que estoy consumiendo. ¿Cuáles alimentos contienen más pesticidas? ¿Cuáles tienen menos? ¿Cómo puedo neutralizar esos pesticidas? ¿Qué estoy comiendo que es ultraprocesado? ¿Cuánto procesamiento tiene la comida que me consumo? Es ser responsable y empezar a cuestionarse cosas. Una de las cosas más bonitas y más tenebrosas que me ha pasado en las últimas semanas es aprender a leer etiquetas de los alimentos. No, es como una pequeña tortura. Ah, no. El otro día estaba con mi esposa buscando un chorizo para un asado. Y estamos en el supermercado buscando el chorizo. Ah, venga, la etiquetita. Listo. Y ni siquiera es como la etiqueta normal, sino es así como esa cosita que va dando vueltas por todo el chorizo. Cosa de letra diminuta. Y uno, ¿qué es lo que tiene esto? Tan, 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 tan. Y cuando uno empieza a leer esos nombres raros, uno dice, esto como que no es muy sano. Bueno, ya uno de por sí sabe que el chorizo es medio dudoso, entonces, bueno. Y encontramos uno que no sonaba tan mal. Uy, genial, ¿cuánto cuesta? 4 choricitos, 50,000 pesos. Ay, jueputa. Y entonces, no, vamos a comer más chicharrón. Esa fue la respuesta. Entonces, claro, simplemente ser conscientes es más como la propuesta.
¿Qué pasó en el país? La globalización y los tratados de libre comercio son la cagada. La cagada por la manera en cómo se negocian, no necesariamente son malos en sí mismos. ¿Qué pasó? Te voy a poner un ejemplo específico. Hace unos meses hubo una crisis, por lo menos para mí, porque soy muy cervecero, no había águila. No había águila en ningún lado. Y cuando me fue enterando de la razón, resulta que era que no había águila porque no había la materia prima, en este caso la cebada, para poder hacer la producción de la cerveza. El país teniendo toda la capacidad instalada para poder cultivar, cosechar y procesar la cebada para hacer la cerveza, para que el profe Alejo quede muy relajado, no podía porque hay un tratado de libre comercio que se lo impide, que dice explícitamente, usted no puede sembrar cebada, me la tiene que comprar a mí. Entonces, ¿por qué no había cebada? Bueno, por todo este tema de la crisis de los contenedores, porque el tema del COVID ha sido la cagada en muchísimos aspectos. Entonces, ¿cómo entender que ya no puedo tomar cerveza porque no hay cebada, porque está ahí pegada en aduanas, o porque viene en camino, o porque el contenedor no lo han podido cargar porque hay una represa, pues un taco ahí con todos los contenedores que no han podido solucionar? De alguna manera eso es lo que pasó en el país y bueno, cada vez que se negocia un tratado de libre comercio, siempre es como yo te doy y tú me das. Yo sacrifico una cosa, vos sacrificas otra y nos rascamos la espalda mutuamente. Pero cuando empezás a entender que el sistema macro no está funcionando, el que termina perdiendo es el consumidor final. Entonces no es solamente ser más conscientes en lo que consumimos, sino ser más responsables y tomar acción individual. Porque si vamos a esperar a que el gobierno solucione las cosas, ya sabemos que eso no va a suceder. Entonces, nosotros desde el actuar privado tenemos que proponer soluciones y nosotros en el campo de acción que tenemos es el personal dentro de nuestro núcleo familiar y el profesional. Cuando ya diseñamos, bueno, proponemos ese tipo de soluciones. No vamos a sembrar necesariamente cebada y vamos a ponernos a producir cerveza, aunque sería maravilloso tener un cuartito ahí con cerveza artesanal. Ok. Y Susana nos pone en el chat también otra pregunta, creo que tal vez es un comentario, dice, uno como que se preocupa porque todo parece que al ser más práctico y simple se está evolucionando, pero como que, como que es lo contrario por todo lo que hay detrás. Y pánico así. Sí. Comparto tu pánico, Susana, realmente es bien complejo, pero realmente también creo que el profe Alejo nos está dejando el mensaje que es complejo, pero también es simple, es decir, yo también quiero Doritos de vez en cuando, yo también tomo Coca-Cola de vez en cuando, pero yo creo que la clave está en ser conscientes, o sea, no tener la venda en los ojos, quítesela y sepa que si usted compra una Coca-Cola, usted está generando mucho más plástico que si se toma en su termito un poquito de agua o lo que sea, puede ser. Entonces es como no ser ignorantes sobre lo que estamos produciendo, sino saberlo. Y al saberlo, yo creo que ya es un paso inicial. Sí, y pues ya mencionaste la Coca-Cola y no puedo evitar hacer el comentario necesario. No solo es de de las empresas más contaminantes en plástico, sino que si nos sentamos a ver la Coca-Cola como valor nutricional, tiene cero valor nutricional, pero cero. Bueno, pero estoy tomando agua, Alejo. No, pues como mencionaste la Coca-Cola, tengo que hacer la cuña. Sí, sí, sí. Un adulto puede procesar, no significa que sea sano, pero puede procesar alrededor de 20 gramos de azúcar al día. Un vasito de gaseosa tiene 40. Y ese vasito de gaseosa se lo damos a un niño que no necesariamente puede procesar 10 gramos de azúcar al día. Entonces el otro día me quedé muy curioso porque mi cuñada me regaló un ponquecito y yo, veí, ¿estos cuántos gramos de azúcar tiene? Tenía 16. Y yo, puta, me como este ponquecito, ya cumplí, chulié, ya me fulié de azúcar con una sola cosita. Entonces esa es la parte de ser conscientes. En el tema de leer etiquetas es relativamente fácil de aprender. Yo soy súper fan del doctor Carlos Jaramillo, se los recomiendo, vayan a su canal de YouTube, ahí hay un montón de información. El video para leer etiquetas, fantástico.
Entonces él empieza a contar cómo en la industria alimenticia, entonces uno empieza a ver una cosa que incluso es debatible, pero asumamos que es correcta, entonces de carbohidratos, tanto porcentaje de la dieta recomendada diaria, la proteína tanto, las grasas tanto, no sé qué. Todo viene en porcentaje, menos el azúcar. ¿Por qué? Porque no hay un porcentaje recomendado de azúcar. El azúcar como tal no tiene ningún valor nutricional. Simplemente es dulce, es adictivo, más adictiva que la cocaína. Entonces nos volvemos locos y azúcar, azúcar, azúcar. Y ya. Y así funciona en términos de mercadotecnia. Te consumís algo que sabe súper rico, que te genera una leve adicción o una amplia adicción, ya depende de qué tanto lo consuma uno, y se vuelve más difícil dejarlo de consumir. Perfecto. Jacqueline también alzó la mano. Adelante, Jacqueline, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Hola, profe Alejandro. Hola. No, lo mío es más que todo como un comentario. De todas maneras, profe, muchas gracias por las respuestas a la pregunta que hice en el panel o las preguntas. Y el comentario mío es de acuerdo a lo que mencionaba ahora la otra chica y usted, profe, con respecto a lo que todo viene en paqueticos. Resulta que yo estudio gastronomía y estamos como peleando mucho esto, la cosa de patrimonio, porque en las cocinas o en los restaurantes nos tienen prohibido, bueno, no puedes tener el cucharón de palo, no puedes tener la cuchara de palo, los quesitos no los puedes envolver en hoja. Entonces, todo nos meten plástico por toda parte y yo me pongo a pensar en años pasados, cuando yo iba, un ejemplo, donde mi abuela, a la finca, ella los almuerzos los empacaba en hojas de plátano. Y uno muchas veces a la escuela o al colegio uno le daba pena llevar ese almuerzo en hojas de plátano y uno quería llevarlo en la coquita pequeñita de con flores, que era de plástico. Y uno hoy en día, que es más consciente de eso, se pone a pensar, o sea, ellos tenían una mentalidad de sostenibilidad y de protección del medio ambiente que uno se queda aterrado. Ellos las bolsas las lavaban y las guardaban y uno no, uno desecha todo. Uno empaca acá y esto ya no me sirve y botemos acá. Y en el caso de los quesitos en hoja, de los cucharones de palo, ¿cómo no va a ser mejor yo en mi cocina tener un cucharón de palo? Bueno, se puso poroso, lo boté, pero yo sé que eso se va, o sea, eso se va a biodegradar, eso, o sea, eso va a convertir en algo mejor que en un cucharón en un cucharón de plástico que es un poliestireno, bueno, sí, un material ahí, no me acuerdo muy bien, que eso va a tardar años en biodegradarse. Entonces, en ese sentido, yo estoy como un poquito peleada con eso, lo que nos exigen a nosotros o nos exige la norma, el INVIMA, sanidad en las cocinas o en los restaurantes. Y no solo en las cocinas, en muchas cosas. Y con respecto a lo de soberanía alimentaria, en que los alimentos con muchos químicos y todo eso, yo creo que también esa responsabilidad de nosotros como consumidores, porque a nosotros no nos gusta el tomate chiquito. Nosotros vamos lo digo porque al principio yo hago las compras en mi casa. Entonces yo iba a la legumbrería y no, a mí el tomate grande, el tomate bonito. El tomate chiquito, no, el tomate chiquito, el que está por allá, chiquito, arrugadito, que no tiene forma, no, ese tomatico, no, yo escojo el grande, el bonito, o bueno, escogía, entonces después me puse a pensar, no, es que los alimentos que no tienen tanto químico no van a ser así de grandes. Entonces es como lo que dice el profe, es como esa concientización y el ponernos como a pensar, bueno, voy a comprar esto, pero ve esto que trae, esto que me aporta, el desecho que que esto va a producir, a dónde va a ir a parar. O sea, son muchas cosas. Y no, pues me quedo porque me quedo hablando mucho, pero entonces, bueno, eso es más que todo. Bravo, muchas gracias. Ahí hay un tema, no es para nada mi área de experticia, pero yo me quedo pensando en todas estas normas sanitarias. Entonces, cuando vos estás utilizando un cucharón de plástico que eventualmente poco a poco
se va desgastando y va quedando en la comida. Y dependiendo de la calidad de ese plástico, entonces si es un cucharón baratón, se desgasta más rápido, entonces te consumís ese plástico más rápido. Y si es un poquito más costoso, entonces de mejor calidad, entonces le va a tomar más tiempo, pero tarde que temprano te estás consumiendo ese plástico. Entonces también es como esa invitación a la reflexión de, bueno, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué nos ofrece el mercado? ¿Y qué podríamos hacer al respecto? Y en términos normativos, digamos que no es como que, venga, utilicemos las hojas de plátano por la libre. Me imagino que hay alguna razón en temas fitosanitarios al respecto, pero entonces, ¿cómo se puede solucionar? Entonces, se podría tener qué sé yo, un producto orgánico que permita, no sé, desinfectar rápidamente y que se pueda utilizar sin ningún problema, yo qué sé. Situaciones de la manera en cómo manipulamos los cucharones y cómo los preservamos y o sea, algo se puede resolver. Al final tenemos mucha tecnología y realmente yo a veces siento que lo utilizamos para la vagancia en términos de, no, ¿para qué acondicionar bioclimáticamente un espacio? Métele un aire acondicionado y se acabó, ¿verdad? Cosas por el estilo. Ahora todo lo resolvemos con paneles solares, ¿verdad? Y es como, bueno, pero sí, el panel solar es bueno, pero si lo podríamos solucionar sin él, mejor todavía. Entonces hay que ir a pensarle un poco a ese tema y ver qué situaciones hay que cambiar en términos normativos, porque también yo te puedo decir, ahorita en términos de sostenibilidad hay algunas normas que nos van acompañando, pero que no se implementan al 100 y que podríamos empezar a exigir de mejor manera o que podríamos replantear, porque cuando vos valoras solamente el consumo energético de un edificio, bueno, eso no toma en cuenta cuántas personas viven en ese edificio o en ese apartamento. Entonces ahí todavía hay como mucho por ir afinando. De la misma manera en temas de la soberanía alimentaria, entonces, ¿cómo hacemos para nosotros empoderarnos, ¿verdad? Nosotros tener más certeza de lo que estamos consumiendo y a partir de eso tomar decisiones. Una cosa de los paquetitos que a mí me tiene loco es como, ya por temas de tiempo, entonces uno como vive tan ocupado, uno pide ahora todo por domicilio. Entonces en la casa aquí tenemos una empresa a la cual le encargamos todas las legumbres y súper bien, a mí me parece súper bien la calidad de las legumbres, no puedo garantizar que sean orgánicas ni nada, pero bueno, por ahora vamos por ese lado. Pero todo lo empacan en un hijo de puta bolsa. Entonces me traen un mango solito en una bolsa. Unos tomates en la bolsa. Entonces al final todo viene, una bolsa gigante llena de un montón de bolsitas y todos los productos vienen por separado. Y uno dice, ¿pero cómo? Y supuestamente, para unirme al tema de la normativa, supuestamente el INVIMA lo pide así. Y uno, pues no puede ser. Entonces, ¿hasta qué punto podría uno argumentar que demasiado plástico también no es sano? Entonces, el cucharón de plástico está dejando microplástico en la comida. Señores del INVIMA, ¿qué hacemos con eso? Si ya tenemos plástico en la sangre y todavía no hay investigaciones suficientes para aseverar que eso va a ser dañino, pero uno pensaría que el plástico que viene del petróleo yo no lo quiero tener en la sangre, ¿verdad? ¿Qué montón de complicaciones médicas podríamos tener por ahí? Es mucho para pensar. Y yo sí les digo una cosa, o sea, yo sé que los traumé un poco con toda esta información, que en parte sí es la intención, pero es más como un despertar así como que ¡despierta! Pero yo llevo más o menos 2 años, tal vez, o año y medio, trabajando estos temas en mí mismo, con mi esposa, y ahí vamos paulatinamente haciendo cambios. Y no son cambios que se hacen de un día para otro, pues poco a poco. Entonces uno va investigando, uno va probando, uno va gestionando. A veces no me lo han preguntado, pero siempre en otros escenarios me lo preguntan, es como, pero es que comer orgánico es demasiado caro. Y esa es una manera de verlo. Yo digo que comer basura es muy barato. Es diferente. Bueno, Alejo, no, yo nuevamente te agradezco mucho
Yo creo que todos vamos a salir aquí a comer. Vamos a ir a cenar. ¿Qué vamos a cenar? Comidita, pero como con un poquito de nervios. Entonces, nada, te agradezco mucho y les agradecemos mucho de parte del Semillero. Mucho gusto. Además de a todos los asistentes, los esperamos en la próxima versión de Diálogos de Arquitectura. Y nada, feliz noche. Feliz noche, que estén muy bien y cada vez más sanos. Esperemos que Laura, sí. muchas gracias. Que estén Hasta bien. luego, que estés muy bien. Un gusto.